Algunos se preguntan cómo es posible que la Virgen no hubiera venido a avisarnos sobre la crisis de fe que iba a afectar a los sacerdotes católicos, que privaría al mundo parte del freno que contenía la acción del maligno. Pero lo cierto es que Nuestra Señora bajó a la tierra a alertarnos sobre esto. Lo hizo Nuestra Señora del Buen Suceso en el siglo XVI, luego en La Salette en el siglo XIX, y en el siglo XX lo ha hecho casi permanentemente. Y entonces se preguntarán, ¿cómo es que no se han difundido estos mensajes del siglo XX, por ejemplo? La razón es muy obvia. Quienes tienen el poder de avalar o silenciar un mensaje en que la Virgen dice que los consagrados van a ir por el mal camino son los propios consagrados. ¿Y qué piensas tú que van a hacer quienes se sienten denunciados? En este caso hablaremos cómo la devoción de la rosa mística creció en todo el mundo por fuera de los intereses diocesanos, pero fue vaciada de contenido por estos intereses, y cuál fue el mensaje que la rosa mística vino a traer a la tierra que recién está saliendo a luz públicamente. Antes de comenzar te recuerdo que en la descripción de este video encontrarás los links al texto de lo que hablamos aquí, a nuestro canal de Telegram que tiene materiales que no pueden circular en las redes más grandes y a la newsletter de Foro de la Virgen María, donde encontrarás materiales exclusivos y de alta calidad que no encontrarás en otro lado. Y te recomendamos suscribirte a este canal de YouTube haciendo clic en la campanita que dice todas, le des un me gusta a este video y lo compartas con tus amigos. Ahora, la información que la mayoría de los católicos tienen sobre la devoción a la rosa mística es que se trata de apariciones a una humilde mujer, Pierina Gili, desde 1944 a 1991 cuando murió. Aparición que tuvo dos etapas, una en Montichiari, una ciudad de Brescia de no más de 25.000 habitantes, y otra en Fontanelle, a partir de 1960, un suburbio a 3 kilómetros de Montichiari, donde está su santuario, y se muestra con 3 rosas de distinto color en el pecho, y que está relacionada con enorme cantidad de manifestaciones milagrosas de sus imágenes en todo el mundo. Lacrimaciones de óleo y de sangre, escarchas, exudación de aceite perfumado y de agua, y curaciones de cuerpos y almas, conversiones, etc. En India, por ejemplo, obispos y cardenales vieron emanar miel de una imagen suya en señal de bendición. Pululan además por el mundo gran cantidad de grupos de oración de la Rosa Mística, organizaciones religiosas, e incluso un par de congregaciones aprobadas por sus obispos que se centran en este carisma. Sin embargo, estamos frente a un típico caso en que el mensaje central de la aparición fue desviado por la jerarquía eclesial y los sacerdotes, vaciándolo de contenido. No pudieron contener la difusión de la devoción y entonces escondieron el mensaje. Y por lo tanto, no se ha dado a conocer masivamente la verdadera razón de la visita de Nuestra Señora con esa advocación. Recién en las últimas 2 décadas, luego que se ha hecho evidente el mal camino que habían tomado algunos sacerdotes, empieza a difundirse el objetivo de esta aparición. Los últimos obispos de Montichiari se abrieron a considerar esta aparición, que al principio fue denostada, y comienzan a tomarla en cuenta, siendo el último eslabón la designación como santuario diocesano al santuario de Fontanelle, donde la Virgen había bendecido una fuente de agua sanadora en la década de 1960 y donde una asociación de laicos mantenía vivo su mensaje. Las apariciones a Pierina Gili comenzaron en 1944
cuando recibió la visita sobrenatural de la fundadora de la congregación Siervas de María, Santa María Crucificada del Rosa, en la cual Pierina había entrado como postulante, aunque más tarde tuvo que salir por problemas de enfermedad. Esta religiosa la fue catequizando y preparando para la primera aparición de la Santísima Virgen, que ocurriría entre el 23 y el 24 de noviembre de 1946. La Virgen se le manifestó en forma transparente, vestida de color violeta y con un velo blanco que cubría su cabeza y bajaba hasta los pies. Tenía los brazos abiertos y se podían ver 3 espadas que estaban clavadas en su pecho a la altura del corazón. Y solo pronuncia 3 palabras entre lágrimas: oración, sacrificio, penitencia. La santa le dijo a Pierina que aquella señora era la Virgen, que venía a pedirle oraciones, sacrificios y sufrimientos para reparar los pecados de las almas consagradas a Dios. La Virgen quiere la santificación de los sacerdotes, porque si ellos son santos, muchas almas serán santificadas. Y la oración, el sacrificio y la penitencia son las acciones para cooperar en el plan divino. Y pidió estas acciones para 3 tipos de almas consagradas: por aquellas almas religiosas que traicionan su vocación, para reparar el pecado mortal de esas almas, y para reparar la traición de los sacerdotes que se hacen indignos de su sagrado ministerio. María Crucificada de la Rosa le dará una visión del infierno poblado por almas religiosas, y le explicará a Pierina que los Judas son aquellos sacerdotes que traicionan a Jesús, al igual que Judas, y que 3 rosas, cultivadas en la oración, el sacrificio y la penitencia, serán las que harán caer las 3 espadas de los santísimos corazones de Jesús y María. Pide que en cada comunidad religiosa haya 3 hermanas que se ofrezcan como rosas místicas. Primero, como rosa blanca, es decir, que tengan espíritu de oración para reparar las ofensas que los religiosos que traicionan su vocación dan a nuestro Señor. Segundo, como rosa roja, que tengan espíritu de sacrificio para reparar las ofensas que los religiosos que viven en pecado mortal dan a nuestro Señor. Y tercero, como rosa amarilla, o sea, que tengan espíritu de inmolación total para reparar las ofensas que los sacerdotes Judas dan a nuestro Señor, y en particular para la santificación de los sacerdotes. Y el 13 de julio de 1947 se produce la aparición que daría forma a la advocación actual. La Virgen se le aparece ya no dolorosa ni con las 3 espadas en el pecho, sino con las rosas blanca, roja y amarilla en el pecho. Y le dice que la nueva devoción no es sólo para las siervas de la caridad, sino que pide que se extienda a todas las congregaciones religiosas y sacerdotes diocesanos. Le pide además la devoción de los días 13. Quiero que el 13 de cada mes sea el día mariano. Y agregó: este día debe ser de reparación por las ofensas cometidas contra nuestro Señor por las almas consagradas, que con sus pecados hacen penetrar 3 espadas afiladas en mi corazón y en el corazón de mi divino Hijo. Y le explica que la elección del día 13 es en continuidad con las apariciones de Fátima, para mostrar su inmaculado corazón a toda la humanidad. Y el día 7 de diciembre de 1947, la Virgen se aparece a Pierina en la Catedral de Montichiari, junto con Jacinta y Francisco Marto, los videntes de Fátima, y le dice: serán tus compañeros en todas tus tribulaciones. Ellos también sufrieron, aunque más pequeños que tú. Ellos te ayudarán. Esto es lo que quiero de ti, sencillez y bondad como en estos niños.
Y luego, en la segunda serie de las apariciones de Fontanelle, explica cómo deben hacer los fieles la devoción. Los días 13 de cada mes, la Unión Mundial de Comunión Reparadora por todos los ultrajes y ofensas contra Jesús Eucaristía. Ese día, la confesión de los pecados, la participación en la Santa Misa, la comunión, el rezo del Santo Rosario y una hora de adoración eucarística. Y el 8 de diciembre de cada año, que se practique al mediodía la hora de la gracia universal, donde se obtendrán numerosas gracias espirituales y corporales. Estas acciones hasta ahora no han tenido eco en la comunidad católica. Y esto que hemos relatado fue ocultado porque no era políticamente correcto para la jerarquía. El primer obispo, Monseñor Giacinto Tredici, en 1951, desestimó las apariciones como sin pruebas de sobrenaturalidad. Pero en los últimos tiempos han surgido pruebas de que las investigaciones sobre Pierina Gili fueron apresuradas debido al prejuicio. Todos los rumores a su favor fueron silenciados, para dar paso únicamente a opiniones contrarias a su credibilidad y a su estado de salud mental. Se la encerró durante 40 días sin contacto con el mundo exterior. No podía confesar, no podía hablar con familiares y no podía recibir la Eucaristía. Y se le dijo que si no abjuraba de las apariciones sería excomulgada. Nunca se retractó. Y en ese periodo la pobre mujer sufriría dolores insoportables en su cuerpo y continuos asaltos diabólicos, con tormentos nocturnos que no le permitían descansar. Esta táctica de presión a la vidente para que se retractara también sucedió en Garabandal. Solo que en ese caso Conchita se retractó, pero luego, ya libre, denunció que había sido obligada a hacerlo por algunos sacerdotes y que la carta que firmó no tenía ningún valor. En el momento de las apariciones de la Rosa Mística y también de Garabandal, con los seminarios todavía llenos y con una imagen por demás santa de los sacerdotes, era impensable pensar que podría haber un número de sacerdotes que se iban a torcer. Pero Nuestra Señora veía ya la gran crisis de fe que golpearía el corazón de la Iglesia y llamó a una nueva conversión ante la propagación de la indiferencia y los pecados graves. En ese momento podía parecer una locura suponer lo que iba a pasar luego, por ejemplo, la crisis de los abusos. Pero hoy todos pueden reconocer que hubo una profecía claramente cumplida en esta aparición. Bueno, hasta aquí lo que queríamos hablar sobre la verdadera razón por la que Nuestra Señora bajó a la tierra como la Rosa Mística y lo que nos ha pedido que realicemos para solucionar la crisis de los consagrados que todavía parece estar vigente. Y me gustaría preguntarte, ¿qué ideas tenías sobre cuál era el mensaje que la Rosa Mística vino a traer en sus apariciones?